Hablar de esclavismo justamente ahora, curiosamente, cuando se encuentra más generalizado, suena como anacronismo. Es curioso. Siendo que en el imaginario colectivo y ante la cita de la cuestión, aparecen las plantaciones de algodón del sur de los Estados Unidos, donde legiones de negros trabajaban bajo el látigo. Sin embargo, debemos tener en cuenta que lo único que diferencia el momento actual de lo acaecido antes es que los esclavos hoy tienen la obligación de mantenerse a sí mismos, habiéndose liberado los esclavistas de esa carga. Es el caso que la esclavitud, conforme es popularmente conocida en cuanto a formas, era tenida como normal hasta el siglo XVIII, con las salvedades impuestas por la legislación española, que desde el inicio de la conquista de América, y muy especialmente con el inicio del siglo XVI, dio lugar a un intenso debate acerca de la legitimidad de esclavizar a los indios, algo que era de todo punto novedoso en una sociedad en la que la esclavitud era tenida como una actividad normal y que contra ese sentimiento acabó determinando que los indios eran súbditos libres de la corona. Esa condición conoció una serie de altibajos que se venían produciendo al compás de los distintos acontecimientos que sobrevenían en la conquista de América. Así se había autorizado la esclavización de los indios acaecida en guerra justa, pero ese extremo fue directamente prohibido en 1530, aunque nuevamente en esa misma década volvió a reproducirse la esclavización de indios rebeldes, esmerándose, sin embargo, en el resguardo de los intereses del resto de la población india. Esa medida tuvo especial presencia en la conquista del Perú, producida precisamente en esos momentos. Hasta la década de los años 60, la legislación permitía que los caciques continuasen teniendo esclavos, lo que evidentemente no dejaba de ser una cuestión política que garantizaba el apoyo de las élites incas. Pero las referencias pueden seguir surgiendo al compás de la conquista, pues si los reyes católicos cortaron la esclavización de los indios, las acciones se fueron repitiendo en el mismo sentido en otros lugares, como por ejemplo en Filipinas, donde en 1569 se denunciaban los malos usos por el agustino Juan de Alba, lo que acabó reflejándose en las leyes el 7 de noviembre de 1574, cuando una cédula real prohibía la esclavización en las islas. El devenir de los acontecimientos históricos hizo que ese debate se paralizase, dando lugar a un desaforado desarrollo del tráfico esclavista, en el que Inglaterra ocupó sin lugar a dudas el primer puesto, muy especialmente a lo largo del siglo XVIII. De hecho, hasta mediado del siglo XIX la esclavitud fue legal y estaba regulada jurídicamente en cuanto a la trata en el Atlántico. Al compás de esta actividad, el tráfico negrero transatlántico alcanzó cotas de excelencia comercial, lo que no significaba precisamente excelencia humanista, a la que Inglaterra dedicaba una flota capaz de transportar anualmente más de 50.000 esclavos y que aseguraba la prosperidad comercial de puertos como Londres, Liverpool, Bristol, Glasgow o Lancaster, sin que ello significase que otros puertos menores quedasen excluidos del negocio. Pero desde finales del siglo XVIII, Inglaterra, justamente el país que más se había beneficiado de la trata y que, como consecuencia del resultado de la Guerra de Sucesión Española, se había convertido en el monopolista de semejante negocio, se manifestó contraria a la esclavitud, misterio, y en 1807 abolió el tráfico, que no la esclavitud, en sus colonias, que sería finalmente prohibida el año 1833. El apoyo de la medida, los sofistas del siglo XVIII, Locke, Voltaire, Diderot, Rousseau, Wilberforce y tantos otros materialistas, se manifestaron contra la institución esclavista, aunque dejando también manifiesto su desprecio por quienes estaban sometidos a ella, a quienes con dificultad les reconocían su condición de persona. Son los tales esclavos, decía Montesquieu, negros de los pies a la cabeza y tienen la nariz tan aplastada que es casi imposible compadecerlos. No se puede comprender, no puede comprenderse cómo Dios, que es un ser sapientísimo, haya colocado un alma, sobre todo un alma buena, en un cuerpo completamente negro. Insisto, Montesquieu.
que seguía diciendo: la prueba de que los negros no tienen sentido común es que hacen más caso de un collar de vidrio que del oro, el cual es tan estimado en las naciones civilizadas. Es imposible suponer que esas gentes sean hombres, porque si lo supusiésemos, empezaríamos a creer que nosotros no somos cristianos. Espíritus mezquinos exageran demasiado la injusticia que se comete con los africanos, porque si fuese como dicen, ¿cómo no se habría ocurrido a los príncipes de Europa, que ajustan tantos tratados, celebrar uno general en favor de la misericordia y la piedad? Insisto, Montesquieu firma eso que acabo de leer. Al calor de esa doctrina, y no precisamente al calor de la doctrina que se desarrolló en España durante los siglos XV a XVIII, en 1727 los cuáqueros, cuyo fundador Jorge Fox era propietario de esclavos en Pensilvania, condenaban la esclavitud, dando lugar, en 1765, a la creación de la Sociedad Antiesclavista en Inglaterra. Lo que llevó a que 10 años después, mientras en las 13 colonias quedaba nominalmente prohibida la trata, una comisión parlamentaria británica calentase los ánimos en pro de la abolición. Parece que la última venta pública de un negro en Inglaterra se llevó a cabo en Liverpool el año 1779. 2 años antes, una declaración real prohibió la entrada de negros en Francia, porque se casan con europeos, infectan los burdeles y se mezclan colores. Cecil Bray, William Paley, William Wilberforce, Thomas Clarkson fueron los nombres más destacados en la campaña abolicionista preparada por los cuáqueros en Inglaterra, dedicándose a demostrar lo poco beneficiosa que resultaba la trata desde el punto de vista económico, al tiempo que animando a la apertura de nuevos mercados donde obtener las materias primas y donde poder abrir mercados para los productos ingleses. Adam Smith, contemporáneo y comprometido intelectualmente en los mismos objetivos, no dudaba en dejar señalado que el relativismo era el principio que marcaba la actuación del movimiento abolicionista británico. Siempre que la ley lo autorice, decía, y la naturaleza del trabajo lo permita, entonces preferirá generalmente el servicio de esclavos que el de hombres libres. Démonos cuenta de lo que va diciendo. La plantación de azúcar o tabaco puede soportar el coste del cultivo con esclavos, pero no parece que el cereal lo permita actualmente. En las colonias inglesas, cuya producción principal son los cereales, la mayor parte del trabajo es realizado por hombres libres. La reciente decisión de los cuáqueros de Pensilvania de liberar a todos sus esclavos negros induce a pensar que no pueden ser muchos, en caso contrario jamás habrían acordado esa medida. En nuestras colonias azucareras, por el contrario, todo el trabajo es hecho por esclavos, y en las tabaqueras la mayor parte. Los beneficios de una plantación de azúcar en cualquiera de nuestras colonias de las Indias occidentales son normalmente muy superiores a los de cualquier otro cultivo en Europa o América. Y los beneficios de una plantación de tabaco, aunque menores que los del azúcar, son mayores que los del cereal, como ya ha sido apuntado. Insisto, firma Adam Smith. Las circunstancias económicas habían variado ostensiblemente, e Inglaterra mostraba la capacidad de adaptación, pues en ello radicaba la posibilidad de transformar tanto el sentido de la esclavitud como el del dominio territorial. A partir del momento, los dos conceptos encontrarían sensibles variaciones y demostrarían que las nuevas formas garantizarían los mismos beneficios y posibilitarían su incremento al hacer recaer los costos, que hasta la fecha reportaba el esclavismo sobre los mismos, que convertidos en libres se verían igualmente sometidos merced a los leoninos tratados de amistad y libre comercio que garantizaban a Inglaterra el control absoluto sobre aquellas sociedades que accedían a la libertad a la sombra de Inglaterra. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.